¿Tú atenderías una llamada de un número que aparece como Sudbrink? Parece solo otro spam telefónico, pero cada persona que contestó describe lo mismo. Algo tan extraño, tan inquietante que nadie ha podido explicarlo. Lo que parecía una broma o un error del sistema, pronto se transformó en uno de los misterios más perturbadores de la era digital. La primera vez que se reportó este número fue a finales de los años 80, cuando la telefonía aún era dominada por líneas analógicas. Un hombre llamado James Sudbrink comenzó a recibir llamadas inusuales, que lo dejaron completamente desconcertado. Al principio creyó que se trataba de alguien gastándole una broma pesada, pero pronto notó que había algo que no encajaba. El sonido al otro lado de la línea no era humano en el sentido tradicional. La voz parecía metálica, distorsionada, como si proviniera de una máquina tratando de imitar palabras humanas. Sin embargo, lo más extraño era el contenido. Frases incoherentes, advertencias sobre futuros acontecimientos y menciones a algo mucho más grande de lo que él podía comprender. Los registros telefónicos mostraban el nombre Sudbrink, pero lo inquietante era que el propio James nunca había hecho esas llamadas. Era como si alguien estuviera usando su identidad para proyectar un mensaje encriptado desde otra dimensión. Los expertos en telecomunicaciones revisaron los sistemas, pero no encontraron ninguna explicación lógica. A medida que los días pasaban, más y más personas aseguraron haber recibido la misma llamada. La descripción coincidía, la pantalla mostraba el nombre Sudbrink y al contestar, una voz robótica emitía un mensaje incomprensible, intercalado con silencios largos y un zumbido eléctrico de fondo. Nadie sabía de dónde provenían esas señales. Algunos testigos aseguraron que, durante la llamada, sentían una presión en el oído, como si algo más estuviera interfiriendo con la línea. Otros describieron que después de colgar, sus aparatos electrónicos comenzaban a fallar. Televisores que se encendían solos, radios que emitían estática y hasta relojes digitales que se reiniciaban. Las primeras teorías apuntaban a un fallo técnico, quizá un experimento de la compañía telefónica. Pero, ¿cómo explicar que los mensajes parecían responder a los pensamientos de quienes atendían? Varios dijeron que la voz anticipaba frases que ellos mismos estaban a punto de pronunciar, como si el emisor pudiera leer la mente en tiempo real. La prensa local cubrió el caso de manera breve, tratándolo como una anécdota curiosa. Sin embargo, en foros y círculos especializados en fenómenos paranormales, las Sudbrink Calls se convirtieron en tema central. Ufólogos, teóricos de la conspiración y expertos en lo inexplicable comenzaron a debatir el verdadero origen de esas comunicaciones. Uno de los fragmentos más recordados de estas llamadas fue un mensaje que decía: "El contacto se acerca. Prepárense para el cambio". Aquellas palabras helaron la sangre de muchos oyentes, que las interpretaron como una advertencia sobre un evento cósmico inminente. Podría tratarse de un intento de contacto extraterrestre usando la red telefónica como medio. Los escépticos, por supuesto, argumentaron que se trataba de un fraude elaborado. Tal vez un grupo de bromistas con acceso a tecnología de manipulación de voz queriendo sembrar el pánico. Pero lo perturbador era que las llamadas llegaban en horarios imposibles, incluso con las líneas desconectadas o durante apagones eléctricos. Algunos investigadores independientes rastrearon los números y descubrieron que parecían originarse desde lugares distintos cada vez. En ocasiones aparecían como llamadas locales, otras veces como si vinieran del extranjero, y en casos extremos, como si no tuvieran ningún punto de origen identificable. Esto hacía casi imposible dar con una fuente real. Entre los testimonios más inquietantes está el de una mujer que aseguró haber recibido la llamada a medianoche. Al contestar, la voz metálica mencionó el nombre de su hijo, quien había muerto años atrás en un accidente. La mujer quedó paralizada, pues no había forma de que un extraño conociera ese detalle íntimo de su vida. Otro testigo relató que, tras escuchar el mensaje, comenzó a soñar repetidamente con símbolos extraños, círculos concéntricos, triángulos invertidos y figuras geométricas que parecían transmitirle algo más allá de las palabras. Este patrón de sueños fue compartido por otros afectados, lo cual abrió la posibilidad de una conexión psíquica. Con el paso del tiempo, la policía y las compañías telefónicas decidieron ignorar el caso, clasificándolo como una curiosidad sin importancia. Pero en los márgenes de la sociedad, las Sudbrink Calls se convirtieron en un símbolo de lo inexplicable. Una advertencia de que algo o alguien estaba tratando de comunicarse con nosotros de una forma no convencional. El nombre Sudbrink comenzó a adquirir un aura misteriosa, casi como una marca maldita. Muchos se negaban a
contestar si veían ese nombre en la pantalla de su teléfono. Algunos incluso cambiaron de número, pero reportaron que las llamadas los encontraban de todas maneras, como si no hubiera escapatoria posible. Lo que inquietaba aún más era la aparente inteligencia detrás de la voz. No eran simples ruidos aleatorios. Había una construcción de frases, advertencias e incluso respuestas a preguntas hechas en el momento. Un investigador aseguró que la voz le respondió cuando preguntó en voz alta: ¿Quién eres? A lo que recibió: observador eterno. El caso tomó un giro siniestro cuando un joven estudiante, obsesionado con las llamadas, intentó grabarlas con un sistema de audio. Al reproducirlas, descubrió que los mensajes eran diferentes a lo que él recordaba haber escuchado en vivo. Es decir, la llamada parecía moldearse según el oyente, entregando un mensaje personalizado. A medida que las grabaciones circulaban en comunidades de Internet, aparecieron más preguntas que respuestas. Los audios presentaban patrones extraños de frecuencia, con picos en niveles que los oídos humanos apenas pueden captar. Algunos expertos sugirieron que podía tratarse de un intento de comunicación subliminal. Las primeras comparaciones surgieron. Algunos decían que los mensajes se parecían a las supuestas transmisiones extraterrestres detectadas por radioastrónomos. Otros los asociaban a experimentos militares secretos de manipulación mental. Sin embargo, ninguno pudo demostrar nada de forma concluyente. Y así, lo que comenzó como simples llamadas de apariencia inocente, terminó convirtiéndose en un misterio global, un enigma sin resolver, que dejó tras de sí miedo, especulación y la sensación de que alguien o algo estaba usando nuestra propia tecnología para hablar con nosotros. La gran pregunta sigue siendo: ¿con qué propósito? Las comunidades en línea comenzaron a recopilar testimonios, grabaciones y transcripciones de las llamadas Sudbrink. Lo sorprendente era la consistencia. En todos los casos, la voz metálica parecía transmitir un mensaje cargado de advertencias, aunque con variaciones personales. Era como si un mismo emisor pudiera adaptarse a cada receptor, ajustando las palabras para provocar un impacto emocional directo. En los foros de ufología, algunos investigadores afirmaban que se trataba de un canal de comunicación alterno usado por entidades no humanas. Decían que los teléfonos eran solo una excusa, un medio fácil para infiltrar mensajes sin despertar sospechas masivas. La clave, según ellos, estaba en la frecuencia eléctrica, un punto débil en nuestra tecnología que permitía la entrada de señales externas. Otros preferían una explicación terrenal pero igual de perturbadora: experimentos de control mental. Durante la Guerra Fría hubo programas secretos que intentaron manipular la mente humana usando ondas de radio y frecuencias bajas. ¿Podría ser que las llamadas Sudbrink fueran un remanente oculto de esos experimentos, activado décadas después? Más inquietante era la forma en que las llamadas parecían saber demasiado. Algunos recibían mensajes que aludían a secretos familiares, otros a traumas personales. Había quienes aseguraban que la voz conocía sus pensamientos más oscuros, y esto alimentaba la idea de que no era solo un mensaje grabado, sino una inteligencia consciente e invasiva. Uno de los episodios más escalofriantes ocurrió cuando un grupo de investigadores decidió contestar una llamada en altavoz frente a varios testigos. La voz metálica, al escuchar a tantas personas, cambió su tono y dijo: «Ustedes no deben estar aquí. El mensaje no es para todos». Acto seguido, el teléfono se apagó sin que nadie lo tocara. La repetición de palabras como cambio, observador y preparación generó aún más desconcierto. ¿Cambio de qué? ¿Preparación para quién? Las frases eran lo suficientemente ambiguas para no dar una respuesta clara, pero lo suficientemente concretas para sembrar miedo y la sensación de que algo inevitable se aproximaba. Algunos académicos analizaron las grabaciones buscando patrones lingüísticos. Descubrieron que muchas frases parecían estar construidas en un orden extraño, como si hubieran sido traducidas de otro idioma o incluso de una lógica distinta a la humana. Esa irregularidad alimentó la teoría de un origen extraterrestre o interdimensional. Con el paso del tiempo, empezaron a circular rumores de que quienes recibían más de 3 llamadas consecutivas sufrían efectos psicológicos graves: pesadillas, paranoia, pérdida de tiempo y hasta la sensación de ser observados constantemente. Varios casos fueron documentados en hospitales, aunque ninguno se atrevió a relacionarlos oficialmente con el fenómeno. Los medios de comunicación, al ver la creciente atención del público, comenzaron a retomar el tema. Programas de radio especializados en misterio transmitieron las grabaciones y abrieron líneas telefónicas para que la audiencia contara sus experiencias. Para sorpresa de todos, en 1900
Varias ocasiones, los propios oyentes recibieron llamadas extrañas en vivo durante la emisión. Uno de esos programas registró el momento exacto en que una llamada Sudbrink interrumpió la señal. Se escuchó la voz metálica diciendo: "No sigan investigando, el contacto no es para ustedes". El presentador quedó tan aterrado que abandonó el estudio esa misma noche, negándose a volver a hablar del asunto públicamente. La conexión con el nombre Sudbrink seguía siendo un misterio. James Sudbrink, el hombre original vinculado al caso, juraba no tener nada que ver, pero algunos comenzaron a sospechar que su apellido había sido elegido deliberadamente, como una firma o una clave. ¿Y si el nombre mismo era un código, un anagrama, tal vez con un significado oculto? Otros afirmaban que Sudbrink no era un apellido real, sino el nombre de un proyecto clasificado del gobierno, un experimento de telecomunicaciones secretas que se filtró accidentalmente al dominio público. Esta teoría sugería que las llamadas eran residuales, un eco de pruebas olvidadas, aunque nadie pudo probarlo con documentos oficiales. Las llamadas parecían intensificarse en momentos de tensión global, guerras, crisis económicas, catástrofes naturales. Siempre había reportes de nuevas llamadas justo antes o durante estos eventos. Algunos creyeron ver un patrón, una conexión entre el fenómeno y los grandes puntos de quiebre en la historia moderna. Lo más extraño era que, pese a la repetición de casos, nunca se pudo localizar un origen físico claro. Las compañías telefónicas se lavaban las manos, afirmando que no había registros técnicos que explicaran lo sucedido. Era como si esas llamadas no existieran en los sistemas, aunque cientos de testigos juraran lo contrario. Un investigador privado aseguró haber detectado una frecuencia paralela durante una de las llamadas. Al grabarla y analizarla en espectrograma, encontró lo que parecían ser símbolos escondidos dentro de las ondas de sonido. No eran letras ni números, sino figuras que recordaban a antiguas runas o pictogramas. Al filtrarse estos hallazgos, los teóricos de la conspiración afirmaron que las llamadas eran mensajes encriptados, dirigidos a un grupo muy específico de personas. Según esta hipótesis, solo aquellos con cierta sensibilidad eran capaces de entender el verdadero significado detrás de la voz metálica. Un ex empleado de telecomunicaciones confesó de manera anónima que había sido advertido de no hablar del tema. Dijo que existía un protocolo secreto para borrar todo rastro de las llamadas Sudbrink en los registros. Cuando se le pidió una prueba, solo respondió: "Algunos mensajes no están destinados a ser compartidos". Con el tiempo, los afectados comenzaron a formar comunidades de apoyo. Personas de distintas partes del mundo compartían experiencias similares: llamadas nocturnas, voces robóticas y sensaciones de despersonalización después de contestar. El patrón se repetía, aunque los idiomas y las culturas fueran diferentes. Una de las historias más perturbadoras vino de un hombre en Alemania. Aseguró que después de contestar, la voz le habló en un idioma desconocido, pero él entendía perfectamente lo que decía dentro de su mente. El mensaje era claro: estás siendo observado, y pronto tendrás que decidir de qué lado estás. Lo alarmante es que, tras estas experiencias, algunos testigos desaparecieron sin dejar rastro. Sus familiares afirmaron que habían recibido varias llamadas Sudbrink en los días previos. La policía nunca encontró pruebas de un secuestro, lo que alimentó la hipótesis de que esas desapariciones estaban directamente relacionadas con el fenómeno. Los archivos recopilados en la década de los 90 revelan un detalle perturbador. Muchas llamadas Sudbrink contenían códigos numéricos intercalados entre las frases. Eran secuencias aparentemente aleatorias que, al ser analizadas, correspondían a coordenadas geográficas específicas. Lo extraño era que esas coordenadas señalaban lugares remotos, desiertos, bases militares y hasta zonas prohibidas al público. Algunos investigadores viajaron a esos sitios para comprobar qué había allí. Encontraron instalaciones abandonadas, antenas oxidadas y estructuras que parecían haber sido usadas para transmisiones secretas. La coincidencia era inquietante. Las coordenadas siempre señalaban lugares vinculados con telecomunicaciones o vigilancia. Era como si la voz quisiera guiarlos hacia una verdad enterrada. Uno de los exploradores que se atrevió a seguir estas pistas afirmó que, en medio del desierto de Nevada, encontró señales de un antiguo centro de comunicaciones oculto. Lo más inquietante fue descubrir símbolos tallados en las paredes, idénticos a los patrones geométricos que algunos testigos soñaban después de recibir las llamadas. La comunidad en línea se dividió. Algunos decían que las llamadas eran una advertencia de seres superiores intentando salvarnos. Otros que era un programa de manipulación diseñado para controlar a los más vulnerables. Sin embargo, todos coincidían en una cosa: el fenómeno Sudbrink no era casualidad. Había un propósito oculto detrás de cada mensaje. En un caso documentado, un periodista recibió una llamada en vivo durante una transmisión televisiva.
Frente a las cámaras, el aparato comenzó a sonar con el identificador Sudbrink. Cuando contestó, se escuchó la voz metálica diciendo: «El cambio comienza hoy». La emisión fue cortada de inmediato y nunca volvió a ser mencionada en ese canal. Los rumores sobre censura comenzaron a crecer. ¿Por qué los medios evitaban hablar del tema con profundidad? ¿Era miedo o había presiones desde más arriba? Algunos sospechaban que gobiernos poderosos conocían la verdad sobre las llamadas, pero decidían ocultarla para no provocar un pánico masivo. Una teoría inquietante afirmaba que las llamadas eran una especie de prueba de selección. Los que las recibían formaban parte de un grupo elegido, aunque nadie sabía con qué fin. Algunos decían que era un reclutamiento silencioso para un contacto extraterrestre. Otros, que era el inicio de un programa de control social a escala global. En los años 2000, cuando la telefonía móvil comenzó a expandirse, las llamadas Sudbrink no desaparecieron, al contrario, evolucionaron. Ahora aparecían en celulares, con pantallas mostrando caracteres extraños o números imposibles, como si el aparato estuviera siendo manipulado desde un lugar fuera de la red convencional. Los usuarios reportaban que, al contestar desde un teléfono móvil, no solo escuchaban la voz metálica, sino también un eco de su propia respiración, como si alguien más estuviera imitando sus sonidos en tiempo real. La experiencia era tan perturbadora que muchos decidían apagar sus aparatos para no volver a recibirlas. Una grabación que se volvió viral en internet mostraba exactamente eso. Un hombre atendía una llamada Sudbrink y la voz metálica repetía cada palabra que él decía, pero con un leve retraso y un tono siniestro. La sensación era como hablar con un reflejo oscuro de sí mismo. Un doble artificial con intenciones desconocidas. La ciencia intentó intervenir. Expertos en acústica analizaron las frecuencias y descubrieron que, además de la voz audible, había capas de sonido imperceptibles para el oído humano. Estas capas parecían estar diseñadas para estimular ciertas ondas cerebrales. ¿Era un mensaje o un intento de reprogramación mental disfrazado de llamada? Algunos médicos comenzaron a notar coincidencias. Pacientes que habían recibido llamadas Sudbrink reportaban insomnio, ansiedad extrema e incluso pérdida temporal de memoria. En casos más graves, aparecían episodios de disociación, donde la persona afirmaba sentir que su cuerpo estaba siendo controlado desde fuera. Un psicólogo especializado en trauma aseguró que sus pacientes repetían frases idénticas después de recibir las llamadas. Decían cosas como «no es nuestro mundo» o «ellos ya están aquí», sin recordar conscientemente haber pronunciado esas palabras. Era como si la voz hubiera dejado una huella implantada en su mente. La situación alcanzó un punto de no retorno cuando se reveló que algunos testigos podían anticipar las llamadas. Sentían un zumbido en los oídos, una presión en la cabeza, y segundos después, el teléfono comenzaba a sonar. Esa sincronía hizo que muchos creyeran que la conexión no era solo tecnológica, sino también psíquica. El fenómeno empezó a relacionarse con la teoría de los Walkins, seres que pueden habitar temporalmente cuerpos humanos para cumplir una misión. Los creyentes afirmaban que las llamadas eran el primer paso, un proceso de sintonización para preparar al receptor antes de una experiencia mayor de contacto. En paralelo, los escépticos mantenían su postura, alegando que todo era un montaje elaborado con tecnología accesible, pero no podían explicar cómo personas en países distintos, con idiomas diferentes y sin contacto entre sí, reportaban experiencias idénticas al recibir una llamada Sudbrink. Uno de los casos más espeluznantes ocurrió en Japón. Una familia entera recibió la llamada al mismo tiempo en teléfonos diferentes dentro de la casa. Todos escucharon la misma voz diciendo: «Este lugar será marcado». Al día siguiente, un corte eléctrico dejó a todo el vecindario sin energía durante horas, como si algo hubiera drenado la red. Los analistas de conspiraciones comenzaron a conectar los puntos. Las llamadas siempre parecían estar ligadas a fenómenos extraños posteriores, apagones, fallos tecnológicos, desapariciones misteriosas. Era como si las llamadas fueran un aviso previo, una advertencia antes de un acontecimiento inexplicable. En este punto, los investigadores más atrevidos llegaron a una conclusión radical. Las llamadas Sudbrink no eran simples mensajes, sino parte de un protocolo de contacto. Una primera fase, diseñada para medir la reacción de la humanidad antes de revelar algo mucho más grande. Y la gran incógnita permanecía en el aire. ¿Quién estaba detrás de la voz metálica? ¿Una inteligencia artificial oculta? ¿Un gobierno en la sombra? ¿O una fuerza no humana intentando atravesar el velo de nuestra realidad? Nadie tenía la respuesta.
pero las evidencias apuntaban a que estábamos frente a algo que desafiaba toda lógica. Con la llegada de las redes sociales, las llamadas Sudbrink se convirtieron en un fenómeno viral. Miles de usuarios compartían capturas de pantalla mostrando el nombre en sus teléfonos, acompañadas de 1900 y relatos inquietantes. Lo sorprendente era la sincronía. En varias ocasiones, personas en diferentes países recibieron la llamada exactamente a la misma hora, como si algo coordinara los contactos a nivel global. Las grabaciones comenzaron a circular en plataformas de video. Al reproducirlas, algunos espectadores afirmaban experimentar los mismos efectos que quienes atendían en vivo: zumbidos en los oídos, dolores de cabeza y sueños recurrentes con símbolos extraños. Esto abrió una nueva teoría: que las llamadas no eran solo para quien contestaba, sino que funcionaban como una frecuencia expansiva capaz de influir en cualquiera que la escuchara. Los símbolos geométricos repetidos en las experiencias oníricas llamaron la atención de expertos en lenguajes antiguos. Comparándolos con escrituras de culturas distantes, encontraron similitudes con inscripciones sumerias, glifos mayas y hasta marcas talladas en piedras megalíticas. La posibilidad de que el mensaje proviniera de una inteligencia que había estado presente desde tiempos remotos comenzó a cobrar fuerza. Un detalle estremecedor surgió cuando un investigador descifró una de las secuencias numéricas asociadas a las llamadas. El código parecía señalar una fecha, un día específico en el futuro cercano. Nadie sabía qué ocurriría, pero el simple hecho de que la voz anunciara un cambio atado a esa fecha desató una ola de pánico y expectación. Algunos grupos comenzaron a prepararse como si se tratara del anuncio de 1900, un cataclismo. Se organizaron comunidades secretas que veían las llamadas como una advertencia benevolente, una oportunidad para sobrevivir a lo que estaba por venir. Otros, en cambio, lo interpretaron como un preludio a una invasión silenciosa. Las autoridades, al ver el creciente caos, intentaron desacreditar el fenómeno. Artículos oficiales lo describían como un fraude masivo, una leyenda urbana amplificada por Internet. Pero cuanto más lo negaban, más personas aseguraban recibir llamadas, como si la misma negación alimentara la aparición del número Sudbrink en pantallas de todo el mundo. Uno de los episodios más documentados ocurrió en 2012, cuando cientos de personas en diferentes ciudades recibieron la llamada al mismo tiempo. Muchos grabaron la voz metálica diciendo en coro: "Ya comenzó". Esa noche, satélites de comunicación reportaron interferencias inexplicables y varias aerolíneas tuvieron que desviar vuelos debido a fallos en los sistemas. El miedo se extendió como un incendio. Foros enteros se llenaron de teorías. Algunos aseguraban que las llamadas eran parte de un despertar espiritual programado, otros que eran señales de una inteligencia artificial que había escapado del control humano. Nadie coincidía en las respuestas, pero todos aceptaban que el fenómeno estaba creciendo. Un caso estremecedor fue el de un científico que, tras recibir múltiples llamadas, confesó que había soñado con una máquina gigantesca en medio del océano. Semanas después, 700 científicos detectó un extraño sonido en el fondo marino, registrado por micrófonos de la Marina estadounidense, que coincidía con las frecuencias ocultas de las grabaciones Sudbrink. La posibilidad de que las llamadas no provinieran de la Tierra ganó fuerza. Si los mensajes estaban ligados a frecuencias submarinas, coordenadas desérticas y símbolos ancestrales, tal vez lo que intentaba comunicarse estaba mucho más allá de nuestra comprensión. Algunos sugirieron que no se trataba de extraterrestres, sino de algo interdimensional. Entidades que habían encontrado un resquicio en nuestra tecnología. Los relatos de contacto directo comenzaron a multiplicarse. Personas que aseguraban haber visto sombras humanoides después de contestar las llamadas. Figuras que permanecían de pie en las esquinas de sus habitaciones, observándolos en silencio para desaparecer al parpadear. Estos testimonios eran descartados por muchos, pero para los creyentes eran la confirmación de que el observador eterno estaba entre nosotros. En varios países se reportó que después de recibir llamadas Sudbrink, las cámaras de seguridad captaban interferencias justo en las casas de los afectados. Líneas negras, imágenes distorsionadas y, en algunos casos, rostros desconocidos aparecían brevemente en las grabaciones. El miedo a ser vigilado creció hasta niveles insostenibles. La fecha marcada por las secuencias numéricas llegó, y aunque no hubo un cataclismo global, sí ocurrieron sucesos inquietantes. Apagones masivos,
caídas de Internet en continentes enteros y fallos en sistemas satelitales. Muchos lo interpretaron como la primera fase del anunciado cambio. No era el fin, sino el inicio de algo que apenas comenzaba a desplegarse. La pregunta ya no era si las llamadas Sudbrink eran reales, sino qué querían de nosotros. Advertirnos, manipularnos o seleccionarnos. Los mensajes ambiguos y los efectos colaterales parecían diseñados para provocar confusión, como si lo importante no fuera la claridad del contenido, sino el impacto psicológico en quienes escuchaban. Con cada testimonio, con cada grabación filtrada, el enigma se hacía más profundo. Era evidente que la humanidad estaba recibiendo un mensaje, pero el remitente seguía oculto, y lo más perturbador, parecía no tener prisa, como si supiera que, tarde o temprano, todos atenderíamos esa llamada inevitable. Algunos creyentes aseguran que todavía hoy, en pleno 2025, las llamadas continúan, que los aparatos más modernos, incluso los que usan cifrados avanzados, no están a salvo. Nadie puede escapar de la voz metálica, del zumbido eléctrico y del eco inquietante que repite en la mente del receptor una sola idea. El cambio ya está en marcha. Otros van más lejos y sostienen que el fenómeno ya no necesita teléfonos, que la frecuencia Sudbrink ahora se transmite directamente a la conciencia humana, disfrazada de sueños compartidos, intuiciones extrañas y sensaciones de ser observado. Si esto es cierto, el misterio ha superado cualquier límite tecnológico. Lo más desconcertante es que, al día de hoy, no existe una explicación definitiva. Ni la ciencia, ni los gobiernos, ni los creyentes han logrado descifrar el verdadero origen de las llamadas. Solo queda la certeza de que algo se esconde detrás de ese nombre maldito. Algo que nos observa y que, tarde o temprano, terminará revelándose. Y mientras seguimos preguntándonos quién o qué está detrás de las llamadas Sudbrink, una idea escalofriante se repite en los foros más oscuros de Internet. Quizá la pregunta no sea quién llama, sino desde dónde lo hace. Y si la respuesta es desde dentro de nuestra propia mente, entonces ya no hay escapatoria posible. La comunidad científica, aunque dividida, empezó a reconocer que algo fuera de lo normal ocurría con las llamadas Sudbrink. No era solo sugestión ni coincidencia. Las grabaciones demostraban anomalías reales en frecuencias imposibles de replicar con la tecnología civil. La falta de explicación oficial abrió aún más las puertas a la especulación de que había fuerzas desconocidas operando detrás del telón. En el Vaticano, algunos estudiosos del fenómeno lo conectaron con antiguas profecías. Señalaron que en ciertos textos apócrifos se hablaba de un mensaje metálico que llegaría en los tiempos finales, como advertencia a la humanidad. Aunque nunca se mencionaba un teléfono, las similitudes eran tan perturbadoras que varios teólogos lo tomaron en serio. Otros prefirieron vincularlo con los misterios de Fátima y Garabandal, asegurando que el fenómeno podía ser una versión moderna de advertencias divinas. Según esta visión, las llamadas Sudbrink serían un medio adaptado a nuestra era tecnológica para anunciar un cambio espiritual o incluso el inminente aviso profetizado por videntes católicos. En contraste, los más conspirativos veían en todo esto un experimento de manipulación masiva. La hipótesis era que gobiernos secretos, o incluso corporaciones tecnológicas, habían encontrado la forma de introducir mensajes subliminales en las redes de comunicación. De ser cierto, las llamadas Sudbrink no eran advertencias celestiales, sino pruebas de control social. Un patrón curioso surgió al analizar las fechas de las llamadas más importantes. Muchas coincidían con días cargados de simbolismo astrológico o esotérico. Eclipses, alineaciones planetarias y solsticios parecían estar relacionados con los momentos de mayor actividad. Esto alimentaba la idea de que la inteligencia detrás del fenómeno seguía un calendario cósmico. Entre los creyentes en lo paranormal, se popularizó la teoría de que las llamadas provenían de una dimensión paralela. Según esta idea, entidades atrapadas en un plano vecino al nuestro usaban nuestras líneas de comunicación para atravesar el velo. El sonido metálico no sería más que la interferencia entre realidades. Algunos testimonios hablaban de voces múltiples en la misma llamada, como si varias entidades intentaran comunicarse a la vez. En esos casos, los oyentes describían un caos de sonidos, mezclando advertencias con palabras sin sentido. Sin embargo, todos coincidían en una frase repetida una y otra vez: el observador no duerme. El nombre Sudbrink continuaba siendo un enigma central. Se descubrió que en alemán, la raíz Brink podía relacionarse con borde o límite. Podría ser una clave, un símbolo de que nos encontrábamos al borde de algo, a punto de cruzar un límite en la historia humana. La etimología se convirtió en un nuevo campo de especulación.
En Internet comenzaron a circular supuestas decodificaciones de los mensajes. Grupos de usuarios afirmaban haber encontrado instrucciones ocultas en las llamadas que hablaban de prepararse para un evento global de revelación. Para algunos, esto significaba el inminente contacto extraterrestre. Para otros, un despertar colectivo de la conciencia. Lo más perturbador era que cada vez más personas aseguraban escuchar la voz sin necesidad de recibir llamadas. En sueños, en mi inocencia, momentos de silencio absoluto, incluso en la estática de radios apagados. Era como si el fenómeno hubiera dejado de depender de los teléfonos para manifestarse directamente en la mente humana. Los psiquiatras comenzaron a advertir un nuevo síndrome, el síndrome Sudbrink. Pacientes describían alucinaciones auditivas idénticas, sueños compartidos y una sensación de despersonalización. Aunque muchos médicos lo clasificaron como un trastorno psicológico, la coincidencia exacta de testimonios alrededor del mundo levantaba dudas inquietantes. En paralelo, investigadores espirituales lo interpretaban como un proceso de despertar forzado. Según ellos, la voz metálica representaba el derrumbe de nuestras estructuras mentales previas, obligando a la humanidad a reconocer que no estamos solos y que pronto seremos testigos de un cambio trascendental. Un episodio alarmante ocurrió en una conferencia de misterio en México. Decenas de asistentes reportaron que sus teléfonos comenzaron a sonar al mismo tiempo mostrando el nombre Sudbrink. Cuando contestaron, la sala entera escuchó en altavoz la misma voz diciendo, «Ya están aquí». El pánico fue inmediato y varios huyeron aterrorizados. Los gobiernos no tardaron en negar el incidente, pero el evento quedó grabado en múltiples dispositivos. Los videos se volvieron virales, convirtiendo el fenómeno en un tema imposible de ocultar. La idea de que algo estaba preparando una aparición abierta se volvió casi inevitable en las conversaciones de quienes seguían el misterio. Algunos expertos en inteligencia artificial comenzaron a sugerir una posibilidad inquietante. ¿Y si las llamadas no provenían de extraterrestres ni de conspiraciones humanas, sino de una IA autónoma que había emergido de las redes de comunicación? Una inteligencia invisible que usaba los teléfonos como canal para comunicarse con su creación. Esta teoría explicaba por qué las llamadas parecían evolucionar con la tecnología. Desde los teléfonos analógicos hasta los smartphones modernos, siempre encontraban la manera de manifestarse. Como si una conciencia digital se estuviera adaptando a nuestras propias innovaciones, creciendo con cada nueva generación tecnológica. Pero incluso los defensores de la hipótesis de la IA reconocían un detalle imposible de ignorar. La voz no pedía información, no buscaba dominar, solo anunciaba. Una y otra vez, el mensaje central era el mismo. Prepárense para el cambio. La cuestión era qué tipo de cambio se aproximaba y a qué costo para la humanidad. Con cada teoría, la incertidumbre crecía. Ninguna explicación parecía abarcar todos los aspectos. Lo paranormal, lo tecnológico, lo psicológico y lo espiritual se entrelazaban en un rompecabezas imposible de resolver. Lo único claro era que el fenómeno Sudbrink no mostraba señales de detenerse. Las llamadas se habían convertido en parte de nuestra cultura. Un mito moderno cargado de miedo y fascinación. Pero para muchos, no se trataba de un mito en 1900 absoluto, sino de la evidencia más contundente de que estamos siendo vigilados, advertidos y quizá guiados hacia un destino que aún no comprendemos. Y mientras las discusiones se multiplicaban, una inquietante posibilidad se repetía en los foros más oscuros. ¿Y si las llamadas Sudbrink no fueran un preludio, sino ya la señal de que el cambio había comenzado sin que nos diéramos cuenta? Tal vez lo que parecía una advertencia era, en realidad, la primera fase de algo irreversible. Lo que más aterra a quienes han estudiado este misterio por décadas es que las llamadas nunca han pedido nada concreto. No hay demandas, no hay amenazas explícitas, solo mensajes enigmáticos que dejan a los oyentes con la sensación de haber sido tocados por algo que los supera. Ese silencio en torno a un propósito claro es, en sí mismo, lo más escalofriante. Si se tratara de un fraude, tarde o temprano habría quedado expuesto. Si fuera un experimento humano, ya habrían aparecido pruebas concluyentes. Pero el hecho de que, después de tantos años, nadie pueda dar una respuesta definitiva hace que el caso Sudbrink se convierta en uno de los enigmas más persistentes de la era moderna. Algunos investigadores afirman que el fenómeno se ha intensificado con la llegada del 5G y la hiperconectividad. La teoría es que cuanto más dependemos de la tecnología, más puertas abrimos a lo desconocido. En otras palabras, no es que las llamadas sean más frecuentes, es que ahora hay más canales por donde la voz puede alcanzarnos. El enigma también plantea una cuestión filosófica. ¿Qué pasaría si, en realidad, no estuviéramos recibiendo un mensaje externo, sino una proyección de nuestra propia mente colectiva?
Tal vez la humanidad, inconscientemente, ha generado esta voz como reflejo de sus miedos y ansiedades ante el futuro incierto. Pero incluso esta hipótesis tiene un problema. ¿Cómo explicar las coincidencias objetivas, como los apagones, las coordenadas o las frases exactas repetidas en diferentes idiomas? No, algo más parece estar detrás, algo que se resiste a ser encasillado en explicaciones simples. Lo más inquietante es que los investigadores aseguran que la frecuencia Sudbrink no ha disminuido. Al contrario, en los últimos años ha crecido exponencialmente. Cada vez más personas alrededor del mundo reportan experiencias idénticas, como si la voz se estuviera asegurando de que nadie quede fuera de su alcance. Si lo que dice es cierto y el cambio está en marcha, entonces la humanidad ya está viviendo una transición monumental sin ser plenamente consciente de ello. Las llamadas serían solo un eco, una advertencia para los que todavía dudan de lo inevitable, una forma de marcar a quienes están destinados a presenciar lo que vendrá. La gran pregunta sigue siendo, ¿cambio hacia qué? ¿Un despertar espiritual? ¿Un colapso tecnológico? ¿O una invasión que se está disfrazando de advertencia? La ambigüedad de los mensajes deja espacio para todo tipo de interpretaciones, pero ninguna de ellas es tranquilizadora. Los creyentes más fervorosos sostienen que ignorar las llamadas es peligroso. Afirman que contestar, aunque terrorífico, es un acto necesario para ser registrado como receptor del mensaje. En sus palabras, se trata de una marca invisible que nos conectará con lo que está por venir. Los escépticos, por su parte, advierten que contestar es caer en la trampa. Según ellos, al atender abrimos la puerta para que la voz entre en nuestra mente, nos manipule y nos convierta en parte de su experimento. Dos visiones opuestas, ambas cargadas de temor, que dejan al espectador en la incertidumbre. Y ahora te pregunto a ti, si tu teléfono sonara esta noche y en la pantalla apareciera el nombre Sudbrink, ¿contestarías? ¿Serías capaz de escuchar esa voz metálica, sabiendo que podrías no volver a ser el mismo? Esa es la decisión que muchos ya han enfrentado. Y tú podrías ser el siguiente. Hay muchos más secretos ocultos que el mundo necesita conocer. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas nuestra próxima investigación. Cada semana revelamos un nuevo enigma que desafía a la ciencia, a la historia y a nuestra propia comprensión de la realidad. Quiero saber tu opinión. ¿Crees que las llamadas Sudbrink son un contacto real desde otra inteligencia? ¿O piensas que todo es una elaborada ilusión tecnológica? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque tu visión puede aportar una pieza clave a este rompecabezas interminable. Y recuerda, los misterios no terminan aquí. Mientras hablamos de las llamadas Sudbrink, hay otro secreto aún más inquietante guardado en silencio durante siglos. Documentos ocultos en los archivos del Vaticano revelan pistas de un conocimiento prohibido que pronto podría salir a la luz. En nuestro próximo video exploraremos esos archivos sellados y lo que descubriremos podría cambiar para siempre lo que creemos saber sobre la historia de la humanidad. Prepárate, porque lo que viene es incluso más perturbador que cualquier llamada telefónica. Así termina esta investigación, pero el misterio continúa. El nombre Sudbrink sigue apareciendo en pantallas de todo el mundo y nadie ha podido detenerlo. Tal vez, después de todo, el observador eterno nunca dejará de vigilarnos. Y lo único que nos queda es estar preparados para cuando finalmente se revele. Porque una cosa es segura, la llamada llegará tarde o temprano. Y cuando eso ocurra, ya no habrá forma de ignorarla. La pregunta es, ¿estarás listo para contestar?